y son irrelevantes en este momento del estado del mundo. Quiero arrancar porque la mañana se nos va y a mí me cuesta mucho cuando agarro el micrófono soltar, entonces tengo que ver cómo acudo. Aquellos que ya me han escuchado hablar, básicamente es lo mismo pero peor. En los últimos 6 meses. ¿Perdón? ¿Usted que juega fútbol? Yo juego fútbol, sí. Lamentablemente. No, lo que les iba a decir es que realmente estamos en una etapa muy complicada donde estamos obligados a cambiar. Y si nosotros no cambiamos, nos cambia el planeta. Entonces, si hay algo que quiero que quede claro al final de mi conferencia, es que tenemos que realmente mirarnos en el espejo y ver qué replanteamos cada uno de nosotros y cómo colectivizamos este cambio. Pero está claro que no podemos seguir con esto. Y a veces cuesta que nos despertemos, pero ya el despertador solo. Les voy a hablar de desarrollo regenerativo y ahora van a ver por qué hablo de desarrollo regenerativo y no desarrollo sostenible. Pero tenemos que incorporar todas las dimensiones en el trabajo que hacemos. Ya no es solamente el tema agrícola, solamente el tema ambiental, solamente el tema económico, el tema político, todo tiene que estar integrado en una visión holística. A mi criterio, hablar de desarrollo sostenible ya es pasado. Ya no lo logramos, ese tren se marchó hace 20 años. Si hubiéramos empezado hace 20 años realmente, consecuentemente, a hacer las cosas diferentes, podríamos todavía aspirar a un desarrollo sostenible planetario, pero ya no tanto. Cuando vemos el ámbito político, yo me pregunto si realmente no estamos ya en el inicio de la caída de nuestra civilización. Vemos en muchos países cambios radicales donde tenemos gente que no tiene la más remota idea de política pública, básicamente puestos ahí por el sector corporativo global que está viendo que está perdiendo terreno y que está tratando de agarrarse y aferrarse como pueda controlando el planeta. Y tenemos que despertar a esa realidad. No va a ser una lucha fácil. Ahora ya se desencadenó una guerra entre las corporaciones que han comprado a Naciones Unidas, por ejemplo, y que están poniendo sus presidentes de títeres. Lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos y en muchas partes del mundo donde realmente vamos a ver cambios fuertes en todos los temas. El resurgimiento de los nazistas en España, en Alemania, a mí sí me preocupa de que la sociedad está llegando a un momento de los valores que teníamos, se han ido perdiendo y se han sustituido por puntos de toma de decisión que no tienen nada que ver con lo que tenemos que enfrentar. La verdad es que ya iniciamos el antropoceno. Los científicos han pasado 20 años discutiendo si estamos o no estamos en el antropoceno. La verdad es que es ilógico, porque ya estamos. O sea, esta es la sexta extinción planetaria. A diferencia de las anteriores, nunca hemos tenido mejor ciencia, más conocimiento, más información en toda la población a través de Internet. Y seguimos como si nada estuviera pasando. Y veo muchos haciendo así con la cabeza. Bueno, ¿cuántos de nosotros nos miramos en el espejo y decimos qué tengo que cambiar yo en mi vida para que esto no ocurra? Cuando Aylan aparece en las redes sociales, todo el mundo, ay, pobrecito, niño de 3 años. Mi hijo tenía esa edad cuando apareció esto. Para muchos es un tema político. Es un dictador puesto por los rusos a apoyar la contra por los Estados Unidos. Pero la verdad es que no. O sea, Aylan nace, todo este proceso de migración nace con cambio climático, con una sequía enorme en esa región, que obligó a millones de agricultores a pasar a la ciudad y demandar servicios.
Y eso es lo que vamos a ver en Centroamérica, es lo que vamos a ver en muchas partes del planeta. Hace 6 meses, 8 meses, esta conferencia les iba a retomar mucho porque estamos saliendo de una sequía gigantesca en Panamá. ¿Quién se acuerda que hubo sequía en Panamá? Pero la mayor parte de la gente se les olvida y siguen adelante, como si fuera antes, sin pensar que esas sequías van a ir aumentando y van a ir afectando cada vez más y más. Voy a hacer un repaso rápido por la salud planetaria. ¿Cómo estamos en el planeta? Y para eso me baso en una publicación que es un poco vieja, por ejemplo, del 2009, y ya este Instituto de Resiliencia de Estocolmo tiene otra forma de medida, pero didácticamente no funciona tanto. Pero esos son los límites planetarios. ¿De cuántos planetas se han violado en barreras o límites planetarios? Planetary boundaries, en inglés. Y esos son todos los factores más importantes del calentamiento, del cambio global. El cambio climático es solamente uno de los factores del cambio global. Si yo les pregunto a ustedes, aquellos que ya han escuchado mi charla, no digan, vosotros, ¿cuál es el peor? ¿Dónde hemos violado más el planeta? Muy poca gente le atina a que la pérdida de la diversidad global. Seguido del ciclo de nitrógeno. No sé quién nos hizo creer que la agricultura química era buena y era necesaria para producir alimentos. Y las universidades siguen formando ingenieros agrotóxicos. Y es impresionante que la academia siga promoviendo este tipo de cosas y que los ministerios sigan promoviendo. En mi país, el Ministerio de Agricultura, dirigido por el exdecano de la Facultad de Agronomía, es agricultura química pura. Estamos matando el país. Y en tercer lugar viene el cambio climático, que es lo que todos estamos viendo ahora porque está de moda. Y nos hemos dedicado a ver los hechos anteriores. Voy a hacer una pasadita rápida por perder ese argumento. Aquí en Panamá, igual que en Costa Rica, tenemos el privilegio de haber nacido en países tremendamente diversos biológicamente, con ecosistemas riquísimos, con una dinámica de vida impresionante y una región tremendamente diversa en cultura y conocimiento local. Esa riqueza cultural es valiosísima en procesos de cambio. Ahí hay muchas oportunidades de co-crear nuevas soluciones para adaptarnos al cambio climático. Pero esa diversidad la estamos perdiendo, homogenizada por Facebook, homogenizada por iPhones, por iPads, por todo este proceso de masificación y la pérdida de ese conocimiento que tenemos de nuestros propios ecosistemas, de nuestro propio entorno. Y los académicos cada vez se ponen en un pedestal de cristal más elevado, alejado de la realidad. Y no nos dignamos a reconocer la importancia de ese conocimiento que tienen los campesinos, los indígenas. Este rubicillo ahí, pues se ve así, a mi hijo mayor, y ahí está mi hijo menor Sebastián. Cuando yo llevaba a mayor a ver los parques nacionales, tenía el derecho y el privilegio de ver la mitad más de la vida que hay hoy. O sea, mi hijo menor solo puede ver la mitad de la vida. Y hoy inclusive menos. En Centroamérica estamos ya casi en un 60% de pérdida de la vida en nuestra región. A nivel global, el 58% de la superficie terrestre al año 2012 estaban con niveles de biodiversidad por debajo de los requeridos para garantizar el funcionamiento de los ecosistemas. Y ahí vive el 71% de la población mundial. O sea, más de la mitad de la superficie terrestre está con niveles de biodiversidad por debajo de los necesarios para garantizar el funcionamiento de los servicios que mantienen nuestra vida. Y seguimos como ciegos impulsando un desarrollismo a base del sacrificio ambiental. El autor de este informe principal habla de la preocupación que tienen los economistas de las recesiones económicas
pero una recesión ecológica no tiene vuelta atrás. O sea, la extinción es para siempre. Y si no revertimos ahora, no vamos a lograr mantenernos como civilización. Este informe salió para la COP Cancún el año pasado, la COP de Irán, donde básicamente ya se confirma la sexta extinción planetaria y que para el 2020 habremos perdido 2/3 partes de los animales a nivel planetario. 2/3 partes. Yo les voy a pegar la presentación. Entonces, grandes biomas están muriendo. El Amazonas está en un proceso de secamiento y cada vez que hay una sequía, el Amazonas libera enormes cantidades de carbono, lo que no es lo que se pensaba que nos va a salvar al absorber el carbono que estamos produciendo. Los bosques nuestros están liberando carbono en estos momentos. Colombia, Venezuela, millones y millones de especies de plantas y animales desaparecieron los últimos 2 años. Los arrecifes de coral, la mayor barrera arrecifal, la mitad está muerta, solo el año pasado. Las áreas marinas muertas, sin oxígeno, se están acelerando. Hay áreas de 60.000 kilómetros cuadrados sin oxígeno y cada vez más y más. Esto está perjudicando la pesca, está perjudicando un montón de especies. Al 2010 habíamos prometido parar la pérdida de la diversidad biológica. En la COP en Nagoya, Ban Ki-moon resume en este informe de un fracaso colectivo de la humanidad, porque no lo logramos. ¿Qué hicimos entonces? Digo hicimos porque yo estudié las cuentas. Que una empresa agrícola que está dañando el terreno con agrotóxicos tiene que incorporar el pago y la restitución de esa biodiversidad. Y esto al 2020. Yo no sé si el ministro, no sé si de Finanzas o de Hacienda de Panamá ya ha trabajado para que al 2020 eso esté incorporado a las cuentas nacionales. Y eso es firmado. 193 países firmamos la convención que está por encima de la legislación nacional. Nos quedan 4 años, 3 años para cumplir esto. Y otras 19 meses. Ciclo de hidrógeno. Estamos viendo que la barrera agrícola, la frontera agrícola, va avanzando y va dañando cada vez más y más y más los recursos naturales. Y realmente, esa promesa de que con la gran cantidad de agroquímicos íbamos a producir y salvar el planeta, no es cierto. No es cierto, a tal punto que en Costa Rica, bueno, ahora nuestro, estamos enfrentando una devastación de tal nivel y a nivel global, no solamente por el nitrógeno, también por los plaguicidas, y plaguicidas que nos lo venden como inocuos. El glifosato debería estar prohibido. Luego se considera uno de los productos más benéficos. Y es todo mentira. Es Monsanto comprando voluntad política, comprando investigadores. La ciencia está corrupta. Cuando uno analiza de dónde vienen esos resultados, que es sano, son todos investigadores de universidades, inclusive públicas. Hay 2 universidades públicas en Costa Rica que están trabajando para Monsanto y que están justificando por qué no rotular los transgénicos. ¿Por qué? Porque reciben $115.000 de un grant de Monsanto. Científicos vendidos. Y eso es lo que estamos enfrentando. Vean ustedes, en Costa Rica, del 77 al 2006 aumentamos en 328% la cantidad de agrotóxicos. Y la productividad ha bajado. 72 está produciendo 300 veces más. Y no lo estamos haciendo. 100% más. No lo estamos haciendo. Y ya hoy en día prácticamente no hay alimentos que no tengan glifosato. Es absurdo. Y seguimos adelante. Sin hablar de la pérdida de polinizadores, que ahora sí hay una emergencia global. Y quiero ver polinizar un campo de cítricos sin abejas, con pincel. ¿Quién lo va a hacer? Y seguimos formando ingenieros agrotóxicos en nuestras universidades. Vendedores de productos. Y en temas de inocuidad de alimentos, eso no se incorporaba antes. Ahora, obligatoriamente, tenemos que velar porque todo sea sano.
sobre todo con la cantidad de registros que hay en todos los temas. ¿Qué ha resultado todo esto? Degradación de tierras. Esos son datos viejos, pero ya básicamente en América Latina el 50% o más de la tierra está dañada. ¿Por qué? Porque la hemos matado con agrotóxicos. Los suelos están muertos, no tienen capacidad de regeneración y no tienen capacidad de capturar carbono. Las cosechas en nuestra región están desapareciendo y hemos sustituido la poca agricultura alimenticia por agricultura comercial de piña, banana y otros productos de lujo en manos de corporaciones, ya ni siquiera en manos de pequeños productores. Los países ya tienen muchos los cálculos de cuándo van a dejar de producir alimentos. En Centroamérica, básicamente, al 2050-2060, dejamos de producir alimentos por cambio climático y por deterioro continuado de los impactos de la agricultura. Entonces, el tema de agricultura orgánica no es un tema de moda porque algunos quieren comer sano. Es un tema obligatorio si queremos seguir vivos. Sí. Tengo toda la gráfica de la acción de Latinoamérica, de Centroamérica, me di cuenta ahí que realmente los países que hemos tenido menos degradación son que tienen programas de extracción de alimentos. ¿Qué programa de qué? Extracción trabaja la tierra más sostenible. Sí, yo creo que no es solamente el tema de atracción animal, es cómo se hace la agricultura. O sea, muchas veces la atracción animal tiene que ver con un estilo de agricultura menos invasiva a los suelos y a los ecosistemas. Cuando vemos los impactos del cambio climático sobre la agricultura, van a acelerar y acercar esos procesos. Y vemos, por ejemplo, en El Salvador, las zonas que van a dejar de producir café al 2020 al 2050. El café es el principal producto agrícola de El Salvador. Entonces, ya los mapas están ahí. Yo quiero saber cuántos agricultores, cuántos ministerios de agricultura están usando estos escenarios para tomar decisiones. ¿Cuántos productores están usando escenarios de estos para decidir qué van a producir dentro de 20 o 30 años o dentro de 5 años? Cuando vemos este tipo de mapa. Ahora, cambio climático, realmente aquí, y ayer eliminé un montón para poder mantenerme dentro de una presentación razonable del tiempo, es cualquier cantidad de información que está disponible. Y cuando aparece un Trump diciendo que el cambio climático no existe, realmente no es porque es tonto, es porque está siendo un objeto, un títere de empresas que quieren que se prospere en ese proceso de cambio global que estamos viendo. Pero ya nadie lo paga. Esos son los niveles de CO2 en la atmósfera. Y ahí están todas las reuniones internacionales que hemos realizado para lograr frenar el cambio climático. Ninguna ha tenido impacto. Y de hecho, lo más paradójico es que cuando entramos en la reunión de París, ya el planeta dejó de tener una atmósfera normal. O sea, a partir de París, esa semana pasamos 400 partes por millón. Que los científicos decían que a partir de ahí se iba a acelerar fuera de control el cambio climático. Y es lo que hemos visto durante el año pasado. Deberíamos estar en 350 partes por millón para mantener un planeta funcionando como lo que yo crecí. Y en el año 87-88 dejamos atrás esas 350 partes por millón. Entonces, que el Acuerdo de París es exitoso, muy exitoso. ¿Por qué? Primera vez que los países dijeron sí, tenemos culpa. 2, tenemos que prometer reducir. Y cada país presentó su promesa de reducción. Panamá la presentó muy tarde, pero ya la presentó. Ahora, si sumamos todas esas promesas, cubren el 30% de lo que deberían haber cubierto. ¿Qué significa eso? Que el planeta sigue un proceso de calentamiento, que es la línea roja. Entonces el Acuerdo de París va a marcar un hito, pero es lejos de ser suficiente si lográramos implementar el 100% de lo que prometieron los países.
Entonces tenemos que redoblar esfuerzos. O sea, lo que prometimos no alcanza para mantenernos vivos hasta final del siglo. Cuando la gente habla de 1 grado o 2 grados, es porque no se ve cuál es el impacto real, porque la temperatura a nivel global no se distribuye de manera uniforme. Entonces estamos viendo un tremendo calentamiento en el polo norte, en el polo sur y a nivel de alta montaña. 2015 fue el récord, 2014 fue el récord, 2016 un nuevo récord. Ahora, ¿qué es la diferencia con 2016? Que estamos mucho más arriba de la línea que venía calentándose. Aquí, estas áreas verdes en el Ártico, esta semana, indica que el Ártico está a 30 grados centígrados por encima de donde debía estar. 30 grados centígrados esta semana en el Ártico. O sea, los científicos dicen, más allá de lo extremo, más allá de lo que la ciencia había predicho que podía estar. Esta semana se está derritiendo el Ártico a una velocidad gigantesca, que aquí no va a quedar islas. Y luego a la ciudad de Panamá con grandes bombas. Esa es información de esta semana. Aquí hasta el 15 de febrero, hasta el día pasado mañana. Vean ustedes el Ártico cómo está. Este es el nivel de hielo del año pasado. Vean la distancia y vean cómo arrancamos este año. Estamos enfrentando lo que los científicos decían, que pasando el 404 millón se desenfrena el cambio climático. Y seguimos como si nada. Seguimos preocupados con pendejadas, en vez de estar preocupados con salvarnos la vida en este planeta. El planeta no estaba más caliente que esto en los últimos 115.000 años, medidos literalmente, y alrededor de 13 millones de años medidos geológicamente. Esto salió ayer, domingo 2 de febrero. El ser humano está impactando el cambio 170 veces más que todos los cambios geológicos y de todo tipo naturales en el pasado. 170 veces más a nivel planetario. Tal es el impacto que hasta estamos cambiando la forma en que el planeta está girando. Estamos cambiando las corrientes marinas. Vamos a cambiar el planeta muy rápidamente si no nos pellizcamos y volvemos a capturar ese carbono. Entonces la agricultura orgánica no tiene que ver con producción de alimentos sanos, tiene que ver con garantizarnos una vida futura, fijando carbono en el suelo donde debería estar. Aquí se actuó la inversión que en su canal no va a ser necesaria, se los barcos van a pasar. Es más, estábamos peleando con Ortega porque iba a ser un canal seco interoceánico en Nicaragua. Mira, ahí va, los barcos van a pasar. Y eso no es de aquí a 200 años. Turismo. ¿Cuáles son nuestros turismos aquí? Playa, biodiversidad. Y si no tenemos ninguna de las dos, ¿a qué van a venir los turistas? En Costa Rica ya no hay playas en el Caribe. El mar se las llevó ya. Entonces, estos cambios van a tener severos impactos en la política, en la sociedad. Estas migraciones que están ocurriendo es el arranque, es la punta del iceberg. Vamos a ver grandes migraciones en nuestros países. La gente sin comer y sin agua, ahí no hay residenciales con alambre navaja que van a proteger a nadie. Y esa es la realidad. Entonces, ¿qué hemos aceptado en nuestra sociedad? El yogur es un proyecto de producto sano, ¿no? Bueno, eso es lo que tiene un yogur gringo. ¿Quién mira las etiquetas de lo que compra? Vean lo que está dentro del yogur. ¿Cómo es posible aceptar que le metan dióxido de titanio a los confites para que brillen más?
un metal pesado. ¿Quién se fija en lo que estamos poniendo? Permear a toda la población, iba a eliminar la pobreza, enriqueciendo a algunos que después iba a botear hacia las gente más pobres. El Papa lo dice claramente, o sea, los poderes económicos se están justificando para mantener este modelo funcional. Y no podemos permitirlo. Tenemos que hacer un cambio mucho más fuerte. Los impactos del cambio climático en la economía son obvios, pero la gente lo ve en temas de daño a infraestructura. Pocos estamos viendo el impacto real a largo plazo en la pérdida de condiciones de vida planetaria. Y la economía sigue siendo extractivista. Los estudios de impacto ambiental deberían ser prohibidos. ¿Por qué? Porque no puedo aceptar reducir un impacto. Cualquier proyecto debe beneficiar al ambiente, debe beneficiar la comunidad, agregarle un positivo. No, voy a impactar lo menos que puedo. Ya el planeta no acepta eso, no puede. Cuando vemos la forma de desarrollo de los países, todos los países desarrollados están en rojo. Ellos gastaron su capacidad biológica hace 60, 70 años. Y nosotros estamos imitándolos en modelo de desarrollo. Y en esos momentos se requiere 1.6 planetas para mantener el consumo actual. Y no tenemos 1.6. O sea, obligadamente tenemos que reducir y rápidamente ese nivel de consumo. ¿A quién está beneficiando? Este año salió 8 millonarios, tienen más que la mitad de la población planetaria. Ese es el modelo económico que queremos. Esto es lo que resulta. La exclusión genera violencia, ingobernabilidad. Y hasta ahí vamos. De hecho, como dice Stephen Hawking, o sea, el apocalipsis lo va a causar el capitalismo y la avaricia humana. Eso es nuestro fin. Y existen muchas oportunidades demostradas que cuidando el ambiente se mejora la economía, pero no nos salimos de los modelos. Las universidades famosas siguen formando MBAs tradicionales de mayor producción. O sea, tenemos que partir de un cambio. Desde el kinder nos dicen que la mejor nota es el mejor niño, y eso no tiene ninguna relación. Tenemos que enfrentar una sociedad donde lo que se busca es un desarrollo de todos, un desarrollo solidario, un planeta solidario, y no más ese proceso de competencia de nuestra edad. ¿Cómo estamos como sociedad? Tenemos un crecimiento poblacional gigantesco, eso nadie lo puede negar. Pero más allá del crecimiento poblacional es cómo consumimos. Hoy en día, promedio global, consumimos 36 veces más recursos que cuando mi abuela era joven. Estamos acostumbrados a consumir. Ya me agoté el tiempo. ¿Sí? Analicemos el consumo cotidiano. Todos andamos en carro. Bueno, el 99.4% de la gasolina se usa para mover el ego del chofer. Nada más. O sea, ¿cómo logramos aceptar que los gringos nos vendieran esa tradición del vehículo propio con ese nivel de eficiencia para mover 60, 80 kilos? Tenemos que mover 2 toneladas o 3 toneladas. Y aquellos que tienen carros grandes se sienten todavía más importantes cuando deberían tener vergüenza de andar en ese carro. Si no reducimos el consumo, no salvamos el planeta. Así de sencillo. Tenemos que reducirlo. Y sobre todo cuando vemos que el 30% del consumo se da con el afán de demostrar poder. Desde niños nos meten marcas, como si las marcas nos fueran a hacer mejores personas. La gente vale por lo que es, no por lo que tiene. Y eso hay que revertirlo. Todo eso termina en basura. Todo eso termina en desechos, en una economía lineal. Tenemos que pasar a una economía circular, donde no hay desechos. La naturaleza no tiene desechos.
Hay que imitar y ver y aprender de la naturaleza para producir sin desechos, donde todo lo que es un desecho en la naturaleza es alimento para la misma naturaleza. Ese es el tipo de economía que tenemos que migrar. ¿Cómo estamos la cultura? O sea, nuestra cultura es superficial y ahora con Facebook, que nos da la información que queremos escuchar, aunque sea mentira. No sé si está bien, ¿verdad? Que Facebook escoge lo que tú buscas, te da más de eso. Y lo que no miras, no te lo muestra. Entonces la gente está viviendo en una realidad manipulada por las redes sociales. Y se puede idiotizar cada vez más. O sea, el manejo que se está dando a través de esas empresas es impresionante. Y nosotros, creyendo que es una cosa abierta y transparente que va a ayudar a todo, tenemos que ayudarnos. De hecho, el Papa lo dice: mientras más vacío está el corazón, más necesidades de consumir. Tenemos que llenar el corazón de la gente. Pero nuestras universidades no trabajan en el tema del corazón, porque no es medible. La educación real, y lo digo aquí para Lima, es aquí, en los jóvenes que están. No en los números, no en las matemáticas, no en las fórmulas. Eso lo pueden aprender facilísimo de camino. Tenemos que revertir el proceso educativo y crear seres humanos. Y después de eso le damos lo que quieran. Pero primero seres humanos. Y la academia no está teniendo eso. La espiritualidad, un tema prohibido en la academia. Prohibido en las ciencias. Y es la base. Somos seres espirituales. Y cuanto más nos elevamos en la cadena académica, investigativa, menos podemos asumir que somos espirituales, porque la ciencia es numérica. Y no es cierto. Acabo de terminar un capítulo de un libro donde más del 70% de las investigaciones científicas publicadas en revistas referenciadas no valen. Son mentiras. No tengo tiempo para explicar por qué. Entonces, nos hemos desconectado de la Tierra. Los jóvenes, que eran la promesa, hoy en día no han estado en contacto con la naturaleza. La mayoría de ellos son urbanos. Y sí, en Discovery aprenden que hay que cuidarla. Pero si nunca la han vivido, ¿cómo logramos revertir esos procesos? O sea, nos mantenemos en una ceguera voluntaria para estar en confort, pero el mundo está degradando alrededor nuestro. Tenemos que pasar de la egoeconomía a la ecoeconomía, de la ego-sociedad, la sociedad del ego, del yo importante, del yo mejor. Yo ando en este carrazo y ahora sí ya soy parte de la sociedad. ¿Me ven? No, o sea, es la comunidad la que tiene que ir adelante. Eso, tampoco mucho texto ahí, pero un político costarricense dice: el cambio tecnológico, ideológico, institucional y económico no tendrá efectos sostenibles en el despliegue de la historia si es llevado a cabo prescindiendo de la dimensión espiritual. Pocos políticos pueden hablar así. Y debemos comprender que en realidad el protagonista debe ser el pueblo, uno mismo como individuo, y no las políticas. O sea, no podemos esperar que alguien resuelva esto por nosotros. El cambio climático, el cambio global, solo se va a resolver si nosotros actuamos, cada uno de nosotros. No podemos esperar que un presidente lo haga, que Naciones Unidas lo haga. Tiene que empezar por nosotros, por cada uno de nosotros, y ese cambio después hay que colectivizarlo. La Carta de la Tierra es una poderosa herramienta para trabajar en educación. Los niños, los jóvenes que entran aquí deberían empezar su primer día de clases estudiando la Carta de la Tierra, e inclusive estudiando la encíclica papal, aunque sea con lenguaje católico. Es un excelente documento. Entonces, ¿cuál es el futuro de América Latina? Vamos a terminar con el proceso de gobernabilidad. Y yo les digo, ¿vale la pena? El mundo está cambiando, la gente está cambiando,
y hay un proceso paulatino. El tema es que tenemos que acelerarlo. A la velocidad que vamos, no llegamos a tiempo. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo para que haya más gente involucrada en este proceso. Y eso es parte de lo que estamos haciendo. El tema de solución de Naciones Unidas propone claramente los objetivos de desarrollo sostenible. Está muy bien, hay que hacerlo porque toda la cooperación internacional viene por ahí, pero son muy tecnocráticos. Son respuestas con las mismas herramientas que nos metieron en este libro, con la misma forma de pensar que nos metieron en este libro. Lean ustedes el capítulo 17, y yo estuve en varias manifestaciones en Naciones Unidas de Nueva York de la cooperación. El sector corporativo, Nestlé, Monsanto, Syngenta, estaban ahí comprando Naciones Unidas porque financiaban los eventos. Y ahí aparecen todas las corporaciones como amigos del desarrollo sostenible. Yo no lo creo. Pero bueno, de hecho el Papa lo dice y lo escribió antes de los objetivos, porque la encíclica salió antes. No son una serie de respuestas urgentes y parciales de problemas que van apareciendo. Necesitamos replantearnos una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad. Eso es lo que tenemos que buscar en el plan de estudio. Eso es lo que tenemos que buscar en las familias. Entonces la formación tecnocrática ya no es suficiente, ya no es la que necesitamos. Y eso cuesta porque nos duele alejarnos de eso. Para mí, la solución no está en el desarrollo regenerativo. Y no es un tema nuevo. Es un tema que ya en la agricultura viene hace 30 años, el tema regenerativo. Es agregar valor a todos los niveles. Sí, es un proceso donde estamos hablando de un futuro compartido, estamos hablando de una diferente visión. Un tema complejo que lo podamos solucionar a través de disciplinas. Un ingeniero agrónomo no va a poder solucionar absolutamente nada si se mantiene dentro de su ingeniería agronómica, más si es una ingeniería agrotóxica que le han dado. Requiere el trabajo con biólogos, con ecólogos, con sociólogos, con paisajistas. Esa integración es lo que no dan las universidades. Cada vez más departamentos y más especialistas y no se conversan entre ellos. Hay que tumbar esas paredes entre los departamentos. El Papa dice, una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta. Y en educación esto va a cambiar muy rápidamente y ya está cambiando. Entonces, cuando hablo de desarrollo generativo, estoy hablando de integrar los 6 pilares fundamentales al mismo tiempo. Yo lo veo como capas. La capa primera es la parte ecológica. Ahí estoy hablando de ecología real, hablando de agroecosistemas, hablando de bosques, hablando de humedales, hablando de ríos, hablando de costas, hablando de océanos. Es la base. Esa base tiene que estar funcionando. Tenemos que recuperar la vida de esa base. Sin esa base no existe lo de arriba, que es lo social, lo económico, lo político, lo cultural y lo espiritual. Todo en capas sobre un territorio. Entonces la base de trabajo, la plataforma de trabajo es el territorio. Entonces no es la planta, no es la parcela, es el territorio. Y ahí tenemos que empezar a formar nuestros futuros profesionales con esa mirada al territorio, viendo todas esas capas, incluyendo la cultural y la espiritual. Y es un proceso dinámico. ¿Por qué? El enfoque sistémico, el principio número 9, dice claramente, el cambio es permanente. Ya el cambio no es una excepción como era antes. Hoy el cambio es lo que nos toca. Entonces tenemos que ser muy dinámicos, muy flexibles en adaptarnos plenamente y rápidamente, y tenemos que generar mejores indicadores. El Producto Interno Bruto, ustedes sabían que el Producto Interno Bruto incorpora desastres, incorpora degradación ambiental como un tema positivo. Si existe un daño ambiental, se suma al Producto Interno Bruto de un país. Y seguimos usando el Producto Interno Bruto como una herramienta de toma de decisiones políticas, cuando no significa absolutamente nada en bienestar humano. Tenemos que eliminar a esos economistas y las facultades de economía que siguen ese plano. No sirve. Y lamentablemente hay mucho economista político con esa formación.
Entonces, tenemos que mejorar todos nuestros indicadores, tenemos que trabajar los componentes sociales de base, la parte comunitaria, la parte de una comunidad saliendo adelante y no individuos saliendo adelante, con un ordenamiento territorial real, que tiene gradientes de uso, desde menor uso a mayor uso. Y ese mapeo de dónde es el mayor uso es donde hay menor impacto. Pues la ganadería en montaña no sirve. Hagamos bosques de montaña o ecosistemas naturales en montaña. Entonces, esa planificación del territorio tenemos que volver a retomarla con base en el uso de áreas protegidas y corredores biológicos para aumentar la diversidad de polinizadores, para mejorar la captura de carbono, para mejorar los ecosistemas funcionales, incluyendo los agrícolas, ¿no? Hay muchas herramientas, o sea, a largo plazo, y parte de lo que queremos hacer con Lina es incorporar esas herramientas en la formación de los jóvenes. O sea, las soluciones basadas en la naturaleza son las mejores para la adaptación al cambio climático. Y están ahí. Es cosa de mirar lo que hace la naturaleza e imitarlo en vez de tratar de matarla y controlarla. Un enfoque ecosistémico de hace 20 años tendríamos que haber incorporado la toma de decisiones. Es básico, curso 2, después de Carta de la Tierra, enfoque ecosistémico. Conectividad. Nos hemos olvidado de los programas de corredor biológico. Esto no era una moda, es una necesidad para salvar la funcionalidad del planeta. Existen ejemplos a nivel específico. O sea, el Rancho Margot, los que conocemos, ayer estuve ahí hasta el mediodía, me fui directo al aeropuerto. Son ejemplos de sitios que demuestran que sí se puede hacer, y hay muchos ejemplos hoy día. Toda la parte económica inclusive, o sea, si uno trabajara solamente en regeneración de tierras y fijación de carbono, sería un negociazo. Entonces deberíamos estar graduando jóvenes que se dediquen a recuperar terrenos. Eso es parte de la agricultura moderna. Salvar el planeta a través de la recuperación de vida en los suelos, captura de carbono en los suelos. Los territorios indígenas versus las áreas protegidas manejadas por el Estado capturan 30% más carbono y tienen 45% más carbono en stock por la forma que los indígenas manejan. La ganadería, en unas láminas anteriores, en cursos anteriores, siempre hablan muy mal de la ganadería, pero la verdad es que buscan analizar más holísticamente. La ganadería puede ser una tremenda solución si la manejamos bien. Tenemos una excelente producción de metano, y de hecho si uno mide el metano de la ganadería, contamina más que todo el transporte público. Pero los pastizales bien manejados fijan enormes cantidades de carbono. Entonces tenemos que darle atención a esto. Bueno, ustedes van a hablar de la famosa agricultura organopónica, ya me ahorro esa parte, pero este curso es más que producir alimentos sanos. Ojalá podamos realmente entrar en la noción que de aquí tenemos que permear a la Universidad de Panamá, que tenemos que permear al Zamorano, tenemos que permear a muchas instituciones que siguen formando ingenieros agrotóxicos y revertir las políticas públicas. Yo sé que hay mucha gente que vive de venta de agrotóxicos, van a tener que buscar trabajo. Tenemos que lograr eso. Esa es nuestra mente. O sea, el suelo es un tema vivo, no es un sustrato ingeniería a que le agregamos cosas, es un tema vivo. Y ese ecosistema tenemos que recuperarlo para poder salvar el planeta, inclusive el cambio. Si en todos los suelos degradados aumentáramos 2% el nivel de carbono, que no es nada, eliminaríamos el cambio climático. Y eso es parte de lo que vamos a ver luego. Recuperación de especies, la agrobiodiversidad, ahí tenemos que trabajar fuertemente. Eso debería ser otro componente importante de la currícula de esta casa de estudios. Tantas cosas buenas que tenemos que los campesinos y los nativos usaban y que hemos dejado usar para plantar papas trayendo el hambre. No tiene ninguna lógica. Y con esa diversidad podemos generar resistencia y resiliencia al cambio climático. Porque lo que no sirve, otra cosa puede servir. Pero si seguimos como monocultivos, estamos liquidados. Tenemos que aumentar esa diversidad. Ya soy terminado. Ya veo a Miguel preocupado con el reloj.
Ciudades y biodiversidad. Estamos lanzando iniciativas, de hecho un programa de maestría en recuperar biodiversidad en ciudades. Fundamental. ¿Por qué? Porque en América Latina el 80% es ser urbano. Podemos recuperar biodiversidad urbana perfectamente. Usar el conocimiento tradicional, fundamental. Las respuestas no van a venir de la Torre de Marfil, de la Universidad Grande. Las respuestas van a venir de la gente que creció en los ecosistemas. Don Manuel nos ha enseñado cómo recuperar áreas degradadas. Ese es un terreno, la mitad hecha por universidades importantes y la otra mitad con conocimiento tradicional. ¿Quién logró recuperar el bosque? Con 5% de carbono en el suelo. Si usáramos esa metodología en las áreas con actitud forestal, no habría que compensar y mitigar por otros lados. La economía, tenemos que pasar, ya lo mencioné, a la economía circular, donde el beneficio financiero sea sustituido por el beneficio común. O sea, no es utilidad, sino cómo impacto yo como empresa el entorno ambiental, el entorno humano. Hay muchas oportunidades en la tecnología, hay muchas oportunidades que vienen saliendo. O sea, realmente el costo de la fotovoltaica hoy ya no compensa usar petróleo. Es un tema de alejarnos. Y para ya terminar, un tema importantísimo es cómo logramos gerenciar hacia el futuro. Ya mirar hacia atrás y corregir los planes anuales no sirve, porque el mundo va a ser diferente. Entonces tenemos que empezar a usar escenarios futuros y decir, ¿cómo llego a ese mejor escenario? No mirar hacia atrás, porque va a ser muy diferente el planeta futuro. Entonces tengo que echar miradas a ese planeta futuro y ver qué es lo que tengo que hacer para poder llegar al mejor escenario. Y esa es otra herramienta que tenemos que meter aquí. Los jóvenes tienen que poder usar toda la información que está en escenarios de cambio climático. Cuando yo veo eso, yo digo, bueno, ¿dónde tengo que pensar en agricultura? Ya no en Guanacaste. O sea, no hay forma de tener agricultura en Guanacaste en el futuro, a no ser que sea totalmente controlada en invernaderos, con agua, no sé dónde. Entonces tenemos que realmente empezar a trabajar con los mapas que tienen. Todos los países tienen sus mapas. Es cosa de buscarlos. Yo lo he encontrado aquí con Catalá, me prometieron entregar un nuevo mandado, pero tiene que estar. Y cada municipio, cada alcalde debe manejar sus mapas para saber qué desarrollar a futuro. Escenarios socioeconómicos. Hemos estado trabajando en esto en la UCI, con la Universidad de Oxford, la Universidad de Utrecht ahora, y han servido muchísimo para aprobar política pública. De hecho, la promesa que llevó Costa Rica a París fue desarrollada usando escenarios. Y es uno de los 5 países que sí está en verde. O sea, prometió lo que es necesario hacer, gracias al uso de escenarios. Las redes sociales, importantísimo usarlas. Tenemos que aprender a usarlas. El país más grande del mundo, y esto tengo que corregirlo porque ya hoy en día son 1.750 millones de habitantes tienen Facebook. Podemos usar esas redes sociales para llegar a hacer cambios. Las redes sociales pueden tomar países, pero si no hay nadie formado para asumir qué es lo que pasó en el norte de África, no había jóvenes. Entonces se derrumbaron los gobiernos existentes, las dictaduras de Gaddafi y los otros, pero no había nadie preparado. Entonces, si no preparamos a los jóvenes adecuadamente para asumir un liderazgo político, para tomar decisiones, tenemos que tener aquí en el INA, es formar futuros ministros de Agricultura, como el que estaba el viceministro, pero con esta nueva visión, con un nuevo planteamiento. Los jóvenes tienen que aprender a saber ser, con pasión, no saber. Eso ya es, eso el celular no lo da. Entonces no es formar en saber, en saberes, es formar en seres, que sepan hacer las cosas, que tengan un comportamiento diferente. Y eso es la educación planetaria, es gente participativa, gente que se va a involucrar. Cuando yo hablo con jóvenes, pero ¿quién quiere ser político? Ninguno quiere ser político. Tienen que ser políticos, tienen que querer ser políticos. Si no, no hay futuro para ellos, porque los viejos no les importa, ya vivieron y siguen queriendo acumular más.
Cuando escuchaba en la mañana, 32 millones de dólares, arruinar su futuro, gente millonaria por otros 32 millones que ni lo van a poder gastar. Y ya no pueden andar con la cabeza en alto. Entonces, basta de formar gente tipo escuela MBA tradicional. El que saca la mejor nota, el que se adelanta es el mejor estudiante. No, nuestro mejor estudiante es el que logra hacer un círculo, el que logra llevar la comunidad hacia adelante, no el individuo hacia adelante. El mejor graduado aquí no es el que tiene la mejor nota, es el que logró mayor impacto en las comunidades con sus compañeros. Tenemos que pasar de los clusters a la co-creación, o sea, generar procesos en que los jóvenes interactúan, construyan un nuevo conocimiento. Entonces, empoderarnos para analizar críticamente y solucionar cosas ellos mismos, no que el profesor venga y les dé las respuestas. Ese proceso de co-creación es lo que genera nuevos potenciales, nueva creatividad, innovación. Por suerte, la cultura del yo está muy bien. Hay que matarla más rápido. Y hay que hacer florecer la cultura de nosotros. Y eso implica un liderazgo renovado. Y eso es lo que tenemos que ir buscando. La Carta de la Tierra es una tremenda guía para esto. Se trata de abrir nuevas oportunidades y justamente termino. Entonces, ya no podemos seguir como estamos. No podemos seguir dañando el planeta. Ya no puedo pedir permiso a través de un estudio de impacto ambiental para impactar menos. Tengo que reconstruir, tengo que regenerar a todos los niveles. Y obviamente esto es muy corto para poder entrar más en detalle, pero con gusto yo estar aquí todo el taller. Nos toca ahora tomar la decisión si queremos o no queremos seguir. En realidad esto acaba hace 20 años, no lo hicimos. Entonces, parte de lo que queremos generar con este proceso y este arranque, porque esto es un primer arranque que hicimos con el INA, es establecer en Panamá un modelo país que permita hacer el cambio, mejorando temas de inocuidad, mejorando temas de producción, pero al mismo tiempo mejorando la ecología, mejorando la sociedad, mejorando las comunidades, eliminando pobreza. Todo eso se puede lograr si empezamos a mirar el territorio como un centro de acción holística, generando los técnicos que vayan a hacer un bien y no un mal, generando un proceso de cambio. Muchas gracias.